Hola, mi nombre es Gabriela Valencia, estoy actualmente cursando el curso dirigido de Termoquímica Virtual de la Universidad Pontificia Bolivariana dirigida por el profesor Luis Alejandro Forero. Para el día de hoy estaré explicando cómo se prepara una torre de fases líquidas. Bueno, el enunciado que nos corresponde es el siguiente. Realizar un video donde se prepare una torre de 3 fases líquidas y se explique para cada fase la naturaleza de esa misma, sus principales usos, aplicaciones a nivel doméstico e industrial, así como riesgos de la salud y ambientales. Y explicar por qué razón se presentan las 3 fases, es decir, si debe ser solo por diferencia de densidades o de miscibilidad. Bueno, las sustancias que se escogieron fueron las siguientes: alcohol, aceite y miel. Pero antes de pasar a la parte práctica, vamos a aclarar unos conceptos que ya se pudieron ver en la clase, como lo es la mezcla de sustancias isotérmicas, que se pueden clasificar en 3. Esto tiene que ver con la miscibilidad: miscibles, inmiscibles y parcialmente miscibles. Que sean miscibles quiere decir que se mezclan y forman una sola fase. Que sean inmiscibles quiere decir que se separan y forman 2 fases. Y parcialmente miscibles quiere decir que coexisten estos 2 líquidos en 2 fases. Uno de los ejemplos son el benceno y el tolueno en miscibles, en inmiscibles el más clásico, que es el agua y el aceite, y parcialmente miscibles el butanol y el agua. Entonces, teniendo esto claro, vamos también a pasar a unos conceptos de acuerdo a la naturaleza química o a la estructura molecular de las sustancias, justificando esta diferencia que hay entre las fases. Desde la perspectiva de la estructura molecular de los fluidos, hay 2 causantes de esta diferencia de fases. Uno de ellos es la densidad, que de acuerdo a Measurement and Control Basics de la 5ª edición, se puede definir como la masa por unidad de volumen. La densidad puede depender de muchos factores como su temperatura y la presión a la que se está sometido. La mayoría de los líquidos son ligeramente compresibles. Muy bien, esto, como lo podemos recapitular, es unidad de masa por unidad de volumen. Esto quiere decir que a mayor masa tenga este fluido o menor volumen, mayor será su densidad. Por otra parte, tenemos el concepto de miscibilidad, que según Dictionary of Geology and Earth Sciences, 4ª edición, podemos ver que es la propiedad de 2 o más líquidos que pueden ser mezclados de forma homogénea en una solución, en todas sus proporciones. Entonces, esto tiene un causal que es la polaridad, la representación de la separación de cargas eléctricas dentro de la molécula según el número y el tipo de enlaces que posea. Esto es lo que determina la miscibilidad de una sustancia. Y esta, a su vez, depende de los momentos dipolares de la molécula. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta este concepto que ya habíamos revisado, la clasificación de un fluido según miscibilidad y también densidades, para poder seguir con el experimento. No necesitamos mucho, solamente las sustancias que mencioné previamente, que son el alcohol, la miel y el aceite. Y por supuesto nuestra probeta casera. Se puede escoger un envase de cualquier naturaleza con tal de que sea translúcido y podamos ver la diferencia de fases. Vamos entonces a proceder. Voy a organizar de acuerdo al orden de más denso a menos denso. Aquí tenemos entonces la miel, el aceite y el alcohol. Vamos a depositar entonces la miel en nuestra probeta casera. Después de esto, lo haremos con el aceite. Y finalmente, el alcohol.
Vamos a esperar a que se estabilice un momento. El resultado fue el siguiente. Para ayudar a que se vea más la diferencia de fases, voy a poner este papel azul y ahí podemos ver cómo están separadas la miel, el aceite y el alcohol. Vamos entonces a explicar específicamente cuál es la composición de estas sustancias para explicar esa diferencia de fases. Empecemos entonces con la más densa, con la que está abajo, que es la miel. La miel es una molécula polar. Bueno, el proceso para la obtención de la miel inicia cuando la abeja obrera recolecta el néctar, lo almacena y luego se inicia ese proceso de absorción con agua. Eso podría definirse que su naturaleza es la reacción entre sacarosa más agua que da como resultado glucosa más fructosa. Entonces, se podría definir la miel como un alimento muy estable debido a su bajo pH, tiene presencia antimicrobiana y actualmente en el mercado o a nivel industrial se encuentra infinidad de alimentos relacionados pues como con este producto. Tienen nutrientes atractivos, fáciles de preparar y una buena aceptación por parte del consumidor. La siguiente sustancia que se va a describir es el aceite. El aceite es una molécula apolar. Esto quiere decir que no se comporta como otras sustancias cuyas moléculas son imanes e interactúan y se atraen entre sí, sino que es un compuesto neutro. Bueno, su fórmula o su naturaleza está definida como glíceros de los ácidos orgánicos y son normalmente cadenas grandes. Desde el punto de vista industrial, las principales aplicaciones de grasas y aceites se concentran en la fabricación de jabones o polímeros para pinturas, barnices o digamos desplazados por productos derivados del petróleo, que bueno, esto resulta un poco más competitivo. El alcohol, por otra parte, es una molécula polar. Esto más que todo por su grupo hidroxilo que permite ser soluble en agua. Industrialmente el alcohol se utiliza, bueno, el alcohol etílico para fármacos, bebidas, cosméticos, el alcohol metílico como combustible o como disolvente y el isopropílico como desinfectante. Tener claro este tipo de conceptos permite que nosotros como ingenieros químicos busquemos soluciones como por ejemplo lo fue la saponificación, la creación del jabón que permitió unir tanto las moléculas apolares como no polares y que se pudiera por ejemplo una mancha de aceite o cualquier sustancia que no se permita digamos disolver en agua se puede hacer mediante este agente, entre otras cosas. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta los conceptos que definen las estructuras moleculares y que a su vez la interacción entre ellas con otras mezclas o otras sustancias. En conclusión, la miel es una molécula polar, el aceite apolar y el alcohol polar. Esto quiere decir que su estructura no permite, por ejemplo, que el aceite se vaya a mezclar con el alcohol o con la miel. Ahora, la diferencia entre la densidad y miscibilidad es que si yo llegase, por ejemplo, a tapar nuestra probeta casera y agitar fuertemente, en teoría, las sustancias polares se podrían mezclar y formar una sola fase, es decir, una solución. Sin embargo, la sustancia apolar no podría mezclarse ni con el alcohol ni con la miel. Vamos entonces a hacer un intento. Esperemos a que se estabilice y mandaré entonces la foto de este resultado. Bueno, esto ha sido pues todo por hoy.
Estoy abierta a preguntas y muchísimas gracias por su atención.